de reformas o no? Mejor se lo preguntamos a Claudio Fantini, que está con nosotros. Claudio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Sí, ha quedado muy debilitado Giorgos Papandreou. Habrá que ver si después de sobrevivir por muy poquito a este voto de censura en el Parlamento griego va a poder formar un gobierno de coalición, o sea, uniendo a su partido, el PASOK, el Partido Socialista Panhelénico, con Nueva Democracia, que es el partido de la centro-derecha. Eso fue lo que propuso al dejar de lado lo que había propuesto anteriormente, que fue un referéndum para que los griegos en las urnas aprueben o rechacen el acuerdo que le propuso la Unión Europea. ¿Y cuál era ese acuerdo? Bueno, muy esforzadamente Angela Merkel y Sarkozy, el presidente francés, habían logrado que en la cumbre de Bruselas del jueves de la semana pasada, al filo ya del amanecer, eran 5 de la mañana cuando lograron acordar una reducción del 50% en la deuda externa de los griegos. El 50% le bajaron la deuda externa, hubo euforia en los mercados al lograrse este acuerdo, pero la euforia duró solo 2 días porque Papandreou anunció que a ese acuerdo él lo iba a someter a un referéndum para que sean los griegos en las urnas quienes digan que están o no de acuerdo. Esto desconcertó, por supuesto, a toda Europa. Sarkozy y Angela Merkel se indignaron con el primer ministro griego. Algunos pensaron que se había vuelto loco, pero la verdad es que no era tan descabellado lo que proponía. ¿Por qué? Porque en una medida muy importante, lo acordado podía quedar por tierra si Grecia estallaba en una crisis social como la que vino viviendo en los últimos meses. ¿Por qué? Porque esa quita del 50% en la deuda griega tiene algo en común con lo que fue el Plan Brady. ¿Se acuerda de Nicholas Brady, aquel secretario del Tesoro de los tiempos de Ronald Reagan y de Bush padre? Bueno, Nicholas Brady había hecho un plan por el cual se le hacía una quita a la deuda externa de los países latinoamericanos, pero en contraprestación, en aquellos años de la crisis de la deuda, finales de los 80, en contraprestación tenían que pagar muy puntualmente vencimientos pero muy elevados. O sea, era un remedio que salvaba a largo plazo a pacientes que pudieran sobrevivir al corto plazo, y era muy difícil sobrevivir al corto plazo con esos vencimientos. La prueba fue Venezuela. En Venezuela, Carlos Andrés Pérez aceptó el Plan Brady, lo aplicó, hizo un gran ajuste para poder pagar los primeros vencimientos. Ese ajuste provocó el Caracazo provocó el cuartelazo que dio Chávez con sus paracaidistas. Eso empezó en un efecto dominó hasta que cayó Carlos Andrés Pérez y finalmente vino el chavismo en Venezuela. Miren las consecuencias que tiene cuando se aplica un plan de quita de deuda que tiene ajustes muy importantes de por medio. No era tan descabellado lo que proponía Papandreou, porque de ese momento o de ese modo comprometía al pueblo griego con lo que tiene que hacer para poder seguir dentro de la eurozona. De momento, eso es lo que se ha decidido, dejando de lado el polémico referéndum.